Y es ver a toda la congregación reunida. Yo, cada vez que Dios nos convoca, que son los martes, jueves y domingo, yo le oro a Dios para que la lluvia, ni arroyos, ni nada ni nadie pueda impedir que nos congreguemos en el nombre de Dios. Y siempre hago mención de todos y cada uno de ustedes en mis oraciones los días anteriores a los servicios. Pero siempre, por ejemplo, que el Día de las Madres, ya yo sé que hay gente que no viene porque la absorben los hijos. Que el día que yo salgo, hay gente que no viene porque quieren verme a mí aquí. Y que si el tiempo está oscuro, ya la gente dice, no voy porque va a llover. Y si no llueve, entonces porque hace mucho calor. Pero yo espero que algún día Dios me conceda este sueño que tengo yo de verlo juntos. Le comentaba yo al hermano Rodolfo, que me voy a recoger ahora, a propósito, pase por caja, que le paguen la carrera, que el problema es que ustedes todavía no han entendido que Dios los llama los martes, los jueves y los domingos para Dios hablarle. Y que, por ejemplo, en el plano natural es una falta de cortesía que a ti alguien te llame, te diga, por ejemplo, Fela, ven acá, y Fela siga como si nada. Eso es en el plano humano. ¿Cómo? Exacto. Entonces, en el plano espiritual, algún día, ese es otro sueño que yo tengo, algún día que ustedes entiendan que Dios les dice a ustedes, los espero el martes que voy a hablar con ustedes. Los espero el jueves, que necesito decirles algunas cosas que ustedes van a necesitar. Si ustedes estuvieran tras la justicia de Dios, estuvieran todos pendientes de lo que Dios está hablándoles por mi boca. El jueves y el domingo, lo mismo, Dios les dice, Fela, te espero el domingo porque voy a hablarte unas cosas que tú vas a necesitar. Cada vez que Dios nos habla con el firme propósito o la intención de advertirnos cosas que nos van a suceder. Dios nos habla para darnos el mapa por donde debemos seguir. Nos habla para enseñarnos, para redarguirnos, presentarnos alternativas que nosotros no vemos y necesitamos. Nos llama para hacernos algunas correcciones, de modo que nosotros podamos hacer ajustes en nuestra vida y dejemos de vivir como a nosotros nos parece para aprender a vivir como Dios nos enseña. Y Él, que es el dador de la vida y el creador de todo lo que existe, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso cuando Él dice allá en Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, yo les voy a añadir todas las cosas que yo sé que ustedes necesitan.
Ahora, la mente humana está tan corrompida que cuando Dios nos dice que nos va a añadir las cosas que Él sabe que nosotros necesitamos, la primera cosa que nosotros pensamos es dinero. Y se nos olvida que nosotros necesitamos enseñanza, además del dinero. Necesitamos instrucciones. Necesitamos hacer ajustes, cambios, reformas en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, aún en nuestra manera de hablar. Necesitamos mejorar el tono, el timbre, el volumen de la voz, que a veces por cultura, como en el caso mío, estamos acostumbrados a hablarlo todo gritado y relajado, que parecemos vendedores de pescado. Pero es una cuestión que algunos tenemos que corregir, lo digo por mí. Lo digo por mí. Y cuando digo vendedores de pescado no tiene nada que ver con Luz Marina. Sí, porque uno tiene que hablar con tanta prudencia. Me refiero a los vendedores de pescado, los que van por la calle gritando ¡mojarra! A eso. O parecemos voceadores de prensa. ¡Cariberaldo! Que estamos acostumbrados a hablarlo todo gritado. Y tenemos que hacer tantos ajustes. Por lo menos yo tengo que hacer un ajuste en mi vida. Y es que a mí me incomodan muchas cosas. A mí me incomoda que el domingo, que el sábado en la noche en mi casa la gente no se quiere acostar. Y por la mañana no se quieren levantar. Y entonces a mí eso me incomoda. Me molesta. Son cosas que yo tengo que hacer ajustes en mi vida. Porque cuando uno se molesta, uno se irrita y el rostro le cambia. Entonces Dios nos llama, nos convoca para que hagamos los ajustes, para que aprendamos a hacer la justicia de Dios. Ustedes recuerdan que Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Dios lo hizo pecado a él, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Yo voy a comenzar el mensaje de una vez. Y el mensaje es posible que se titule Las obras de Abraham. Es posible. Y digo que es posible porque no sé hasta dónde voy a llegar. Cuando venía en el transporte, venía meditando. Y yo les recomiendo a ustedes, hermanos, después de ustedes reunirse para escuchar la voz de Dios, después de leer muchas veces lo que Dios le ha hablado, Telma, y de orar como Dios habla, entonces es bueno meditar. Hermanos, cuando ustedes mediten, ustedes van a entender muchas cosas. Porque en la meditación tú estás en una comunión con Dios, con su Espíritu, con su palabra. Y allí comienza Dios a mostrarte cosas, a enseñarte, a hacerte entender cosas que tú aquí, mientras Dios te habla por mi boca, tú no entiendes. Entonces, cuando yo meditaba, Dios me dio tanta palabra en esa noche que yo tengo que dosificarme para ayudarlos a ustedes a que presten atención a la voz de Dios y que tomen en serio el mensaje que Dios le da. Esto hay que tomarlo en serio, porque Dios no está jugando a la iglesita. Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos contigo. Y dice que los pensamientos de Dios para contigo
no son pensamientos de mal. No hay nada malo en lo que Dios piensa para contigo. Nada. O sea, nada malo que a ti te suceda fue planeado por Dios. Sino que lo que Dios tiene para ti son pensamientos de paz. Shalom. Dios cuando piensa en que a ti no te falte nada. Cuando Dios pensó en darte el Evangelio, cuando Dios pensó en crearte, cuando Dios pensó en formarte, Dios pensó en que a ti no te faltara nada. Que lo tengas todo. Mira, que no tengas nada roto. Como tengo suficiente tiempo, voy a emplear las cosas que mientras predico Dios envía a mi mente. Yo tengo un par de medias finas y se le hizo un huequito chiquitico y no me las pongo porque eso no está en los planes de Dios. Porque si yo me las pongo, comienzo en una contrafuerza con Dios. Cuando Dios me dice, yo pienso cosas de ti, que no te falte nada, que no tengas nada roto. Y tú insistes en ponerse, pero Señor, que un huequito chiquito, nada roto te dije. Entonces yo, para no estar haciéndole contrafuerza a Dios, las medias me gustan y las necesito. Y las necesito. Son unas medias que tienen como 3, 4 años, porque son buenas. Pero apareció ese huequito mínimo. Entonces, ¿sería yo un estúpido en ponerme a pelear con Dios? Sería bruto, loco, salvaje, bruto, en ponerme a pelear con Dios. Él dice, mis pensamientos para contigo no son pensamientos de mal, sino de paz, shalom. Que no te falte nada, que no tengas nada roto, nada de menos, que no le debas un peso a nadie. Por eso cuando tú vayas a prestar dinero, acuérdate que Dios no quiere que tú le debas un peso a nadie. Antes de prestar dinero, acuérdate que Dios te está diciendo, si tú esperas en mí, yo te voy a suplir para que no tengas que prestar. Porque mis pensamientos para contigo es que no le debas un peso a nadie. Que no tengas nada roto. Nada de menos. Que lo tengas todo. Por eso yo les dije a ustedes que cuando nos viéramos nuevamente, le iba a volver a predicar exactamente el mensaje del domingo pasado. Pero esos eran mis planes. Esos eran mis planes, pero Dios tiene otros planes. Y la razón por la cual Dios en la meditación me mostró cosas que ustedes van a quedar sorprendidos sin estudiar. Cuando un predicador estudia un mensaje, el predicador está tratando de arrancarle a Dios un mensaje que Él quiere que le diga. Como la mujer que le dice a su marido, papi, dime que tengo los ojos bonitos. Tiene los ojos bonitos. Papi, dime que tengo una boca linda. Tiene una boca linda. Papi, di que mi rostro es hermoso. Tu rostro es hermoso. Ay, papi, tú me dices unas cosas tan lindas. Entonces, los predicadores generalmente cuando estudian, lo que están tratando es de que Dios le diga lo que ellos quieren.
y no lo que ellos necesitan. Entonces, si usted aspira a ser un día un ministro de Dios, usted no estudie. Usted lo primero que tiene que hacer es aprender que cuando Dios te llama es para hablarte. Que hay un mandamiento que Dios dice: no dejes de congregarte. No agarres esa mala costumbre. No dejes que otros te contaminen. No dejes de congregarte, porque el día que tú dejas de congregarte, me estás despreciando la invitación que yo te hago para que escuches mi voz. Y lo otro, cuando te congregues, dice que debes estar atento a la voz de Dios. Ahora, yo sé de antemano que este mensaje no es del agrado de todos ustedes, pero tengo que darte. Así es. Ustedes no saben cómo quisiera yo arrancar de todas las Biblias del mundo ese versículo de Hebreos 10:25. Yo quisiera que ese versículo no existiera para no mencionarlo. Pero es que la primera obra de fe es esa. No dejes de congregarte. La venida tuya, mira, esas personas que están entrando por ahí, por esa puerta, es una obra de fe, una acción de fe. Y los que están aquí sentados, que ya vinieron, ustedes vinieron porque hicieron una obra de fe. ¿Qué significa una obra de fe? Una acción de obediencia a lo que Dios te manda para evidenciar que tú quieres creerle a Dios. Eso es una obra de fe. Entonces, tu primera obra de fe es venir a escuchar la voz de Dios. Después que tú vienes y ya estás aquí, la otra obra de fe es estar atento a la voz de Dios. Recibir esas palabras. Oír con fe, que de eso te hablo más adelante. Como hoy no hay alabanza, entonces quiere decir que voy a hacer un mensaje en el tiempo de la alabanza y otro mensaje en el tiempo del mensaje. Y si llueve, te doy un mensaje de lluvia. Hay gente que cuando se levanta el domingo y ve el día nublado, ay Señor, que llueva, que llueva, que llueva. Bien fuerte para que el pastor no tenga la más mínima razón. Y cuando llegan aquí, dice: ay Señor, que no llueva para poder irme. Bueno, no son todos, son algunos. Entonces mira, oír atenta la voz de Dios, oír con fe. Y te digo de una vez, oír con fe es oír con la intención de hacer lo que Dios te está hablando. Eso es oír con fe. ¿Tú quieres oír con fe? Bueno, para esos dos o tres, ustedes van a oír con fe si ustedes disponen su corazón para hacer lo que Dios les está hablando. Eso es oír con fe. No tienes que apretar nada ni hacer ningún esfuerzo, sino la intención, la disponibilidad de hacer lo que Dios te está hablando. Eso es todo. Después de oír con fe, de oír atentamente la voz de Dios, entonces la intención es retener para hacer la casa de Cristo. Dice Hebreos 3:6 que somos casa de Cristo. Sí, sí. Retenemos firme hasta el fin nuestra confianza en lo que Dios nos habla. Y nos gloriamos esperando lo que Dios nos ha prometido. Así es como somos casa de Cristo. Entonces la intención de retener es poder guardar en el corazón. Y para poder retener esta palabra que está saliendo de mi boca y guardarla en tu corazón, además de estar aquí, de haber venido,
de estar atento a la voz de Dios, de no prestarle atención a nadie. Al lado tuyo se te puede aparecer Abraham en este momento, no le preste atención a Abraham ahora, porque Dios te está hablando. Entonces te corresponde leer muchas veces lo que Dios te está hablando, eso en tu casa. Que no se aparten de tus ojos estas palabras. Por eso lo que Dios te habla siempre debe estar escrito en tu Biblia. Si no está escrito en tu Biblia, el pastorcillo es un mentiroso. El mensajero es malo. Y leerlas en voz alta, para retroalimentarte, para que así como estás oyendo ahora la voz de Dios, después vuelvas a oír la voz de Dios por tu propia boca. Eso es obra de fe. Después, la oración, con las mismas palabras, no las vas a cambiar, con las mismas palabras. Y luego comienzas a meditar en lo que Dios te habló. Mira, allí en la meditación, comienza Dios a recompensarte con un espíritu, sabiduría y revelación. Comienzas a entender cosas que estudiando no las entiendes. Porque mira, en esta mañana tú te vas a dar cuenta de que tú te conoces unos versículos y los conoces hace 5, 10, 15, 20 años. Y hoy es que los vas a medio entender. Entonces no se trata de que tú te pongas a leer y a estudiar como loco, sino que sigas los pasos tal como Dios te los enseña. Cuando Dios instituyó la Pascua allá en Éxodo 12, Él dijo que la carne del cordero tenía que ser de cordero, no de vaca. Tenía que ser de un cordero. Y que esa carne se debía comer ¿cómo, Jorge? Asada al fuego. Ay, pastor, es que mi niña no come sino guisada. Olvídate, ¿se la come asada o no hay Pascua? Hermano, las cosas son como Dios dice, no como a ti te parece. Cambia esa mentalidad. Dice Deuteronomio 6:25 que tendremos justicia cuando tengamos sumo cuidado de poner por obra todas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, como Él nos las ha mandado a hacer, no como tú la interpretes. ¿Qué es el problema cuando Dios nos habla una cosa y Dios dice carne de cordero asada al fuego y tú dices voy a hacerla en leche de coco que es más sabrosa? Es asada al fuego. No, que es que a mi niña asada al fuego. Es como Dios la ha mandado. Dejarás de fracasar en el Evangelio hasta que no aprendas a hacer las cosas como Dios te las ha mandado a hacer. No te pase como a los gringos. Yo le venía contando a mi esposa que tú sabes esa cumbia nuestra, la pollera colorada, la han sacado en varios idiomas y los gringos la sacaron. Entonces le pusieron a la pollera colorada como nombre Chicken Red. O sea, ellos entendieron que no entienden que es pollera de falda, sino una pollera de pollo. Chicken Red, pollera roja. O sea, ellos creían que era una pollera de pollo. Una pollera es un lenguaje propio nuestro, pollera. Los judíos tienen lenguajes propios que nosotros no los entendemos si no aprendemos lo que ellos hablaron. Entonces ellos cantan Chicken Red, y que sí que la pollera colorada, y ese es el pollo rojo. Entonces las cosas son como Dios te las ha mandado a hacer, no como a ti te parece. No Chicken Red, diga pollera colorada. Diga pollera colorada. Que Chicken Red ni que nada.
Entonces las cosas tienes que aprender a hacerlas como Dios te las ha mandado a hacer, no como a ti te parezca. Deja tus códigos personales. Cuando tú abandones los códigos personales, tú vas a ver cómo en tu hogar comienzan a cambiar las cosas. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué se dejará para el impío? Si los que estamos en la lucha, si tú vieras mis oraciones cada día y a cada momento, Señor, te encomiendo, Señor, cada palabra que salga de mi boca, te encomiendo, Dios, mi relación con Telma, con mis hijos, con mis padres, con los hermanos de la congregación y con toda persona que tú pongas delante de mí. Y esa es mi oración cada rato. Y si tuviera lo difícil que es eso, ¿para qué se dejará para una persona que ni por ahí se le ocurre encomendarle a Dios su relación con la gente? Si yo haciéndolo tantas veces tengo tantas dificultades, ¿verdad, amor? Entonces es carne asada al fuego, ¿cierto? No en salsa de coco. Es pollera colorada, no chicken red. Entonces tus obras de fe, porque el mensaje de esta mañana son las obras de Abraham, hasta ahí creo que va. Tus obras de fe comienzan cuando vienes a congregarte. Estar atento a la voz de Dios. Comenzar a retener para hacer casa de Cristo. Y para retener tienes que coger tu Biblia y en tu casa leer muchas veces, diga muchas veces, lo mismo que Dios te habló. Y después vas a orar con las mismas palabras que Dios te habló. Y después el lavamiento de pies con tus hermanos. Compartir con tus hermanos, ¿qué cosa? Las mismas palabras. Y después recibes facultad para hacer el trabajo de amor. Es decir, eso que tú hiciste, enseñarlo a otros que lo hagan. No esperando que los demás te aplaudan ni hagan lo que tú dices, sino tú haces tu trabajo de amor. No esperes que cuando tú le hables a la gente actúe como si tú les estuvieras dando órdenes. La gente no te va a parar bola. Si a mí aquí no me paran bola. No esperes tú que a todo el que tú le prediques te pare bola. Si a Dios no le paran bola. Es carne asada al fuego. Es pollera colorada, no chicken red. Es como Dios te ha mandado, no como a ti te parece. Esas son las obras de fe. Entonces no se trata de que tú te pongas a estudiar como loco. Se trata de que tú hagas las cosas como Dios te manda y tú vas a darte cuenta cómo comienza, por lo menos, si no cambia la gente que vive contigo, cambias tú. Después que tú cambies, te darás cuenta que aunque el otro no cambia, tú vives mejor. Con que tu casa siga siendo el mismo desorden, tu marido, tus hijos, tus hijas, tú vas a estar tranquilo, tranquila. Y es posible que ellos comiencen a cambiar también. O por lo menos ya las cosas que hacen no te van a fastidiar tanto como ahora, porque tú has cambiado. ¿Sabes? Porque tú comienzas a comportarte como un hijo del Dios Altísimo. Y tú sabes cómo le llama Dios a los hijos del Dios Altísimo. Le llama dioses. Por fin comenzarás a comportarte como un Dios en la tierra. Porque Dios te ha constituido Dios aquí en la tierra a ti.
sabías que Dios le había dicho a Moisés, mira, los tiempos que no había ni comenzado la ley. Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo te he puesto por Dios para Faraón y para Egipto. Si Dios antes de dar la ley le dijo a Moisés que él lo había puesto por Dios para Faraón y para Egipto, ¿cuánto más Dios te habrá puesto a ti por Dios para la gente de tu casa y para el mundo entero? Pero como dice el Salmo 82, Dios se congrega es con los dioses. Si aquí hay dioses, Dios está aquí. Y Dios te convoca, Dios te reúne, Dios te llama, Dios te invita los martes, los jueves y los domingos para decirte, tú eres Dios como yo. Pero tienes que aprender a juzgar como yo juzgo. Si tú eres Dios, tú perteneces a los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. Recuerda, yo te creé a mi imagen, conforme a mi semejanza. Así como yo soy, así tú eres en espíritu. Pero tienes que aprender a juzgar como Dios y no como hombre. Entonces, cuando venga esa gente hipócrita y que, ay, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dice, yo no sé qué serás tú, pero yo sé que yo soy Dios. Y tengo que aprender a juzgar como Dios juzga. Así que esa falsa modestia no es más que una gran hipocresía. Que nosotros no somos nadie para juzgar. Que no somos nadie. Pero si Dios está diciendo que sus hijos son dioses, pero que no juzgues como hombre con la carne, sino que tienes que aprender a juzgar como Dios en espíritu. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Entonces tienes que aprender lo que es justicia de Dios. Tienes que aprender eso, ¿qué es justicia de Dios? Te doy un adelanto. Cuando Dios te dice, a mi hijo por ti lo hice pecado, para que tú fueses hecho la justicia de Dios, Dios lo que te está diciendo es, yo a mi hijo lo entregué a muerte en la cruz para que tú seas mi amigo. Tú vas a ser mi amigo no porque vas y te congregas donde Julio Pastor. Tú vas a ser mi amigo porque vas a tener una comunión constante conmigo. Eso es lo que hacen los amigos. Pues hay esposos que no son amigos. No se habla. No se comunican las cosas. El esposo hace cosas y la esposa ni idea. Cuando llega la policía persiguiendo, ay mío, yo no sabía. Las esposas hacen cosas que los maridos ni idea. Porque no son amigos. No hay justicia en esa casa. Justicia de Dios es tener comunión con Dios. Constante. Ahora recuerda, cuando tú tienes comunión con Dios y con los dioses, la sangre de Jesucristo se activa y te limpia de todos tus pecados. Entonces mira, el apóstol Pablo, en Romanos 1, no saques la Biblia hasta que yo no te diga. Porque no te voy a hablar de versículos que tú a estas alturas no te los sepas de memoria, no los tengas guardados en tu corazón. En Romanos 1, en el versículo 16, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio sencillamente es poder de Dios para salvación a todo el que se congrega. Ojalá dijera eso. Nos congregáramos aquí, pusiéramos unas mesas de billar, unas mesas para que las mujeres jueguen cartas. Pero no es a todo el que se congrega, sino para salvación a todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios para
salvación, y me anticipo, salvación de la ira de Dios, salvación del justo juicio de Dios a todo el que cree. Quiere decir que para poder salvarte es necesario creer. Entonces, el versículo 17, que ahí es donde yo quiero decirles a ustedes algo que no entendieron el domingo pasado. Y me refiero a las personas con las que hablé, los demás no sé. Dice el versículo 16 que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. ¿A quién? A que cree. Si no cree, no hay salvación. Díselo a tu alma. No hay salvación. Entonces, te explica el versículo 17 por qué. Porque, escucha esto, escúchame esto, porque en el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, en el evangelio, la justicia de Dios, ahí te va a hablar, la justicia de Dios se revela, se muestra por fe y para fe. Por fe y para fe. O sea, en el evangelio la justicia de Dios se demuestra es por fe, es decir, porque tú tengas fe, y para fe, para que sigas teniendo fe. Pero eso lo conoces es por medio del evangelio. Comienzas a conocer lo que es la justicia de Dios, que es para salvación el evangelio. O sea, la justicia de Dios, escúchame, es un continuo crecimiento de tu fe. Cuando Dios te dice que Él a su Hijo lo hizo pecado, para que tú fueses hecho la justicia de Dios, Él te está diciendo, a mi Hijo lo hice pecado, para que tú tengas una fe en continuo crecimiento y te conviertas en mi amigo. Una fe en continuo crecimiento, para que te puedas convertir en mi amigo, porque yo te justifico. Cuando tú comienzas a hacer las cosas como yo te digo, esas cosas que tú haces como yo te digo son obras de fe que hablan por ti. Son tus obras las que te van a decir que tú eres Dios en la tierra. Son las obras que Dios te ha mandado a hacer las que van a dar testimonio de que tú eres creyente, de que tú eres cristiano. Ahora no hay disfraz más barato que el disfraz de cristiano. Una Biblia o una agenda en el sobaco, perdón, en la axila. Ese es el disfraz más económico. Dije sobaco. Está bien dicho. No, pero yo corregí axila. ¿Sabes que tengo que procurarse un poco más fino? Estoy hablando con gente de alta gama como ustedes. Más elegante. Pero no es cristiano el que anda con una Biblia, ni es cristiano el que se congrega. Es cristiano aquel que aprende a confiar en Dios, a tener comunión con Dios, a que su fe esté en un continuo crecimiento. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora sí, busca el versículo 18 de Romanos 1. Estoy tratando de hacer la introducción al mensaje de esta mañana. Aquí están los diezmos de Javiercito y de Fabiancito. Mira, entonces el versículo 18 te sigue explicando. Porque la ira de Dios, que es de la que Dios quiere salvar a sus hijos, a sus dioses. Porque el hecho de que sean dioses no significa de que la ira de Dios no viene contra ellos. Porque la ira de Dios, de la cual Dios te dice que el evangelio es para salvación a todo el que cree. Oye, si usted no entiende lo que yo digo, usted me pregunta. Yo no quiero que usted salga de aquí igual que como llegó. Yo quiero que tú salgas de aquí mucho mejor, salgas edificado. Tú salgas de aquí convencido de que tú eres Dios.
de que así como Él es, así eres tú en la tierra. Dice, porque la ira de Dios, de la que yo quiero que ustedes se salven, se revela también desde el cielo. ¿Adivina con qué? No tienes que adivinarlo, está en tu Biblia. Contra toda impiedad e injusticia. ¿Adivina de quiénes? De los hombres. ¿Cuáles hombres? Aquellos hombres que con injusticia detienen la verdad. Así es. Ahora, ¿tú te acuerdas que tú leíste conmigo en 2 Corintios 6, 14 en adelante? ¿Me prestan atención, por favor? Arianita, ven acá, Arianita, ven acá, pa. Yo te necesito aquí, ven. Aquí en esta sillita. Los niños lindos van de primero. A Alan sí no podemos traerlo porque Mariluz lo tiene. Las niñas lindas van ahí mirando al pastor, así. Alan, estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Tú te acuerdas que tú oyes la voz del pastor allá en casa de tu abuela Mariluz? Y tú dices, pastor, fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Viste? Ese es Alan. Y esta es la de Gaby, ¿verdad? Mira, retomamos otra vez. Y los niños que se porten bien, al final hay unos chocolates que no sé dónde los voy a sacar. Escucha, tú no viniste aquí a jugar. Tú viniste aquí a oír la voz de Dios para comenzar a transformarte en lo que tú eres. Dios en la tierra. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora escucha, cuando Dios le llama al creyente la justicia, entonces cuando Dios habla de injusticia está hablando del incrédulo. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque es de allá donde viene el Señor Jesucristo. El día del justo juicio de Dios, con sus santos ángeles, en llama de fuego, para darle justa retribución a los que no obedecieron al Evangelio. Así es. ¿Cómo? ¿Va bien? Sí. ¿Y tú cómo vas, Arianita? ¿Va bien, verdad? Dime que sí. ¿Viste? Aquí los niños conmigo se alinean. Esto se llama rectificadora JP. Pechiche, Sammy, diga conmigo, se acabó el pechiche. Eso, se acabó el pechiche, que tanto pechiche, ¿verdad, Arianita? Tanto pechiche ni que nada. Oído, porque la ira de Dios se revela, es desde el cielo, porque el día va a llegar contra toda impiedad, o sea, contra toda expresión de Satanás en la carne de los hombres. E injusticia, diga incredulidad, de los hombres que con injusticia o incredulidad detienen, frenan la verdad de Dios. Y de eso hay muchos. Por eso es que yo te ruego a ti, te suplico, que cuando tú vayas a predicar la palabra de Dios, no metas tus propias opiniones. No hables ni escribas cosas que a ti te parecen, porque te conviertes en un incrédulo que está deteniendo la verdad. Métete en mi Facebook allí y aprende. La ira de Dios, el día del justo juicio de Dios, que la gente dice, pero ¿desde cuándo están hablando de eso y no llega? Quizás tú te vas a morir y no va a llegar eso. Pero qué bueno que mientras estés vivo creas que ese día va a llegar. Porque el día que ese día llegue, si tú estás muerto, vas a resucitar. Entonces es bueno que comiences a creerlo. Y si estás vivo, hay un acto que se llama transformación. Serás transformado, oído, porque estás predestinado tú, que si obedeces al Evangelio, tú tendrás un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, para poder iniciar la etapa del reino. Dígame, doctor. Depende de quién habla. Dime cuando habla quién. A cuando Dios habla de su ira. Un evento futuro.
que ese evento futuro podía ser mañana, podía ser la otra semana, el otro mes, el otro año, pero de que llega, llega. Mira, Isaías un día dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Y pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y no aparecía. Pero un día se cumplió. Y mira, y hasta Isaías estaba muerto. Se cumplió porque ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Todo lo que Dios promete lo cumple. Y en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Déjame ver cómo entro en el mensaje de hoy. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Para que tú te salves ¿de qué? De la ira de Dios. Pero te salvas si crees. Te salvas si eres la justicia de Dios. Porque si no eres la justicia, eres la injusticia. Si eres la justicia, eres creyente. Si eres injusticia, eres incrédulo. El creyente se salva, el incrédulo no se salva de la ira de Dios. Ok. Tú sabes que este evangelio que Dios te está anunciando y predicando, tú sabes que Dios se lo predicó a Abraham, ¿verdad? Amén. Sí. No te va a sorprender en Hebreos 4. Hebreos 4. Cuando lo consigas me dices amén. Amén. Y ubícate de momento en el versículo 2. Y lo que yo necesito que te des cuenta es que me mires para que tú sepas que el mismo evangelio que a ti se te está predicando y el mismo evangelio que se le predicó a Abraham, escucha, a todos los judíos se les predicó. Todos los judíos se les predicó. A todo Israel se les predicó este evangelio. Cosa que nosotros no sabíamos, porque a nosotros nos predicaron una gracia desconfigurada. Entonces dice el versículo 2, hablando Dios de un reposo, dice, porque también a nosotros, se nos ha anunciado, ¿qué cosa? La buena nueva, ¿como a quién? ¿Qué es buena nueva? El evangelio. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles somos nosotros, papi. Ah, que este es judío. Pablo dice que también a ellos, los judíos, los hebreos del antiguo pacto, porque eso es lo que tiene hablando del capítulo 3. El capítulo 3 viene hablando de eso. Y entonces me vas a obligar a que te lo muestre. Dice el versículo 16 del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quién estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Diga sí. Sí. ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Diga sí. Sí. ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los que salieron de Egipto, que desobedecieron. Y vemos que los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Ahora dice el versículo 20 o el 1 del capítulo 4. Temamos pues nosotros a quien se nos está hablando. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberle alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio o las buenas nuevas, lo mismo que a ellos, lo mismo que a ellos. Cosa que para ti es nueva, ¿verdad? Pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. No les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. Es decir, ellos oían, pero oían y no oían con fe porque no estaban dispuestos a qué, Ángel, a hacer lo que ellos oían. Porque lo que oían no iba acompañado de fe. Por eso te dije, lo que tú estás oyendo tienes que oírlo con fe. ¿Qué significa oírlo con fe? Oírlo con la intención de hacer. Y eso no lo puedo hacer yo por ti. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Enseñarte, edificarte, ayudarte, instruirte, corregirte, redarguirte. Pero creer por ti no puedo hacerlo. Creer por ti yo no puedo hacerlo, eso te toca hacerlo a ti. Yo te ayudo. A ellos no les aprovechó que se les predicara el Evangelio, porque a ellos se les predicaba el Evangelio y ellos no oían con fe. Ellos no oían con la disponibilidad de oír. Ellos todo lo que querían hacer era según la ley. Ellos todo lo que querían hacer era por la carne. Mira, versículo 6 aquí mismo. Por tanto, puesto que algunos entren en él, viene hablando del reposo, y aquellos a quienes, diga primero ¿qué? Se les anunció. ¿Qué se les anunció? Primero que a quién, que a nosotros. A ellos se les anunció primero que a nosotros. Acuérdate que nosotros no esperábamos en Cristo, porque a nosotros no se nos anunció esto. A los judíos sí, ellos esperaban en Cristo. Nosotros esperamos en la Virgen del Carmen. Eso esperábamos nosotros. Pero ellos esperaban en Cristo. Por eso el capítulo 1 de Efesios, si tú no lo aprendes a leer, jamás vas a poder entenderlo. Y menos podrás enseñarlo. A quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron en el reposo. ¿A causa de qué? Dímelo. La desobediencia. ¿Qué es lo que pasa en tu casa? Que tu casa no mejora. La desobediencia. Por eso en tu casa no has podido entrar en el reposo. A causa de la desobediencia. Porque Dios está hablando y no escuchas con fe. Tú tienes que aprender a escuchar con la intención de hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Como Él te lo manda a hacer. No como a ti te parece. No con tus códigos. Oye, usted tienen que abandonar los códigos, hermano. A ellos se les anunció este evangelio.
Mira, Dios a ellos les dio la ley y junto con la ley habían profetas que hablaban de la gracia. Estaban en la ley, no estaban en la gracia. Ahora cuidado, a usted se le va a ocurrir decir que yo dije que los judíos de antes estaban en la gracia. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que ellos, estando en la ley, se les anunciaba la gracia. Eso es lo que tú tienes que decir. Por eso debes estar como atento a la voz de Dios, para que no me levantes calumnias ni infamias. Ellos estaban en la ley, pero a pesar de que estaban en la ley, oyendo las cosas de la ley, que mata el chivito, que la sangre, a ellos, a pesar de que estaban en la ley, también se les anunciaba primero que a nosotros. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra de gracia primero que a nosotros, porque ellos cuando la escucharon no la acompañaban de fe, no oían con fe, no estaban dispuestos a hacer, óyeme, no estaban dispuestos a hacer lo que Dios les decía. Por eso la iglesia está igualita que Israel. Porque la iglesia oye, pero no pone la intención, la disponibilidad de ¿qué? De hacer lo que Dios dice, sino siguen con sus caprichos. Y perdóname que me exalte, voy a volver otra vez a la naturalidad. Porque para allá iba. Para allá iba. Ellos no podían decir, ya estamos en la gracia, porque ellos estaban en la ley. Tú no puedes decir, ya estamos en el reino, se te anuncia el reino, pero estás en la gracia. Si a ellos decían, ya estamos en la gracia, sin haber el sacrificio, sin haber aparecido el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Oye, ojalá tú entendieras este mensaje. Si ellos decían, estando en la ley, que ya estaban en la gracia porque se les anunciaba la gracia, ellos estaban, considerando que era inútil el sacrificio de Jesús en la cruz. Oye, no sé si tú me prestas atención. Yo no sé si tú estás creyendo, pero quizás este es el mensaje que pueda cambiar tu vida y tu hogar. Es lo mismo que si a ti te dicen que estás reinando en vida sin que aparezca Jesucristo con el cuerpo glorificado. Es lo mismo. Es la misma infamia, la misma herejía. Espérate, déjame recuperar mi estado, por favor. Es la misma herejía. Cuando a ti viene un, voy a hablar con naturalidad, a ti viene un degenerado de esto y te dice, Saúl, estás reinando en vida. Saúl, ya estás en la plenitud. Está tratando de decir, ¿para qué Jesucristo? Si yo te puedo meter en el reino y en la plenitud. Es lo mismo si los judíos hubieran dicho, si ya Isaías dijo, ya Jeremías dijo, ya los profetas dijeron, ya estamos en la gracia, ¿para qué va a venir Jesús a ningún sacrificio? La misma herejía. Hey, te felicito, Javier, por haber recibido eso. Porque para allá va. Primera de Pedro, capítulo 1. Los niños a prestar atención. Los niños a prestar atención. Vamos, tipo reggaetón. Los niños a prestar atención. Los niños a prestar atención. Los niños a prestar atención. Los niños. A eso. Yo sí. Los niños a prestar atención. ¿Viste cómo se ríe? ¿Conocen ese lenguaje? Mira, ¿qué dice el apóstol Pedro en el versículo 10? Los profetas de la ley, que a pesar de que estaban en la ley, ¿de qué profetizaban? La gracia. ¿A quién estaba destinada la gracia? A nosotros. Ellos estaban en la ley, pero hablaban de la ley para que los judíos esperaran la gracia. Por eso cuando la gracia apareció, ellos no la recibieron.
Dime. A ellos le hablaron de la gracia. No te puedo decir nada todavía porque Dios no me ha revelado eso. No te puedo decir nada, le hablaron de la gracia. Tú concéntrate en el almuerzo de ahora, no en la comida de mañana. No me incites a que digas cosas que Dios no me ha hablado. Los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia. ¿A qué profeta habla? De todo, desde Moisés hasta Malaquías. Profetizaron de la gracia. ¿A quién estaba destinada la gracia? Nosotros. ¿Qué hicieron los profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta, no de aquella en la ley. En la ley no había salvación. En la ley se les mostraba la gracia para que ellos sabían que venía un Salvador. Para que cuando apareciera el Salvador, los que estaban vivos recibieran al Salvador. Lo mismo que a nosotros se nos está predicando, oído, la gracia, y juntamente con la gracia se nos está anunciando el reino, para que el día del justo juicio nosotros seamos hallados, mira, irreprensibles. Mira, si estos mensajes yo los buscara, no salieran así. Hay que esperar que sea Dios en su tiempo que nos vaya mostrando las cosas. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban qué persona y qué tiempo. Señor, ¿cuándo vendrá el reino? Pero ¿cuándo? Yo creo que el reino es ahora. Yo creo que el reino está metido en la gracia. El 30 de junio, el 1 de junio. ¿Qué persona y qué tiempo escudriñaba? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual Espíritu de Cristo anunciaba de antemano los sufrimientos de quién. Pero si estaban en la ley, pero ya se estaban anunciando los sufrimientos de Cristo. Y también se anunciaban ¿qué? Las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. O sea, hoy te podía decir, también se les anunciaba el reino. A estos profetas en la ley que profetizaban de la gracia, se les reveló que no era para ellos. Que cuando llegara el momento de la gracia, ellos iban a estar como, digan, muertos. Sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Lo mismo que pasa con nosotros. Ahora los predicadores predicamos la gracia, pero en medio de la predicación de la gracia, en la gracia se habla del reino, para que tú aprendas a comportarte como la gracia te enseña, esperando el reino. Romanos 3. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué se ha manifestado? ¿Por qué se ha manifestado la justicia de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por quién era justificada la justicia de Dios? Por la ley y los profetas. Quiere decir que tanto en la ley como los profetas, oído, hablaban de ¿qué? De la justicia de Dios. ¿Se podría hablar de la justicia de Dios sin anunciar el Evangelio? Diga nunca. Porque en el Evangelio es que la justicia de Dios se revela para que haya un continuo crecimiento. El problema de los judíos, Romanos 10.
para que no te pase a ti. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo del corazón de Pablo y de la oración de Pablo a Dios por Israel, ¿para qué era? Para salvación. Porque Pablo da testimonio de que los judíos tienen ¿qué? Celo de Dios, pero ese celo no es conforme a ciencia, porque los judíos ¿qué hacen? Ignoran la justicia de Dios. O sea, ellos no creen porque ellos no oyen con fe. Ignoran la justicia de Dios. Procurando establecer ¿qué? La suya propia. Lo mismo pasa con la iglesia. Dios hoy te está hablando y te dice, pero yo no lo hago así. Ya lo mío está determinado así. Yo vengo los domingos si acaso. Hermanos míos, todos nosotros necesitamos que nuestros hogares mejoren. Todos nosotros padecemos, sufrimos. Porque nosotros, Dios nos ha dicho que no debemos consentir que la incredulidad o la injusticia more en nuestra casa. Ahora, no tratemos nosotros de que nuestros hijos crean si nosotros no creemos primero. Queremos que nuestros hijos y nuestro cónyuge cambien, pero nosotros no cambiamos. El proceso es, si no deseas que la injusticia more en tu casa, lo primero que tienes que hacer es sacar de ti la iniquidad. El engaño que crees que porque tú eres la cabeza o eres el hombre, ya tú has creído. El creyente lo evidencia con sus acciones, con su comportamiento. Si tú fueses el pastor de esta congregación y te toca predicar hoy domingo 10 de la mañana, pero a las 9 se presenta tu suegra a invitarte a un paseo, a comer lechona, ¿tú qué haces? No, yo sigo haciendo mi tarea, predicar. O sea, ¿tú te vas con tu suegra o vienes a predicar? Vengo a predicar. ¿Qué te puede impedir que tú vengas a predicar allí? Nada, Nada, ni tu suegra. ni mi suegro, ni mucho menos mi suegro. Ustedes tienen un compromiso con Dios. Los diáconos tienen un compromiso con Dios. Especialmente los diáconos que están aquí, diga, a prueba. Esto es un periodo de prueba. Yo espero que tú agarres el mensaje. Escucha, obras de fe. ¿Qué significa obras de fe? Vuelvo y te repito, oír con la intención de ¿qué? De hacer. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac? Porque él sabía de la resurrección. Y lo que Dios pretendía era que Abraham creyera tanto en la resurrección como en el que resucita. Así es. Dios necesitaba que Abraham creyera en la resurrección y que creyera en Dios, que es el que resucita a los muertos. A nosotros nuestra fe nos va a ser contada por justicia cuando en realidad comencemos a creer en la resurrección y en el que resucita a los muertos. Amén. Eso está en Romanos 4, vamos a leerlo. Dice el versículo 20 que Abraham tampoco dudó por incredulidad de ¿qué? De la promesa de Dios. ¿Qué le había prometido Dios? Resurrección, vida eterna, una patria celestial. Él comenzó a creer en eso. Es lo que tú, hermano, debes aprender a creer.
sino que Abraham, en lugar de dudar, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y quedó plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes nuestra fe ha de ser contada por justicia. ¿A quiénes? A los que creemos. ¿En quién? En el que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, ahora dime si tú no vas a hacer un esfuerzo por creerle a Dios, por creer en la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago? Que Abraham fue justificado por las obras, pero no las obras de la ley, escúchame, sino las obras de fe. Ojalá tú me entendieras un 10% de lo que yo te predico hoy. Y que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham creía en que si él lo mataba, Dios lo resucitaba. Pero dice que cuando Abraham creyó ese acto de ofrecer a su hijo, su fe actuó juntamente con sus obras. Oído, la fe tiene que estar en llave con la acción. La fe sin acción es una fe parapléjica, moribunda, inservible. La fe sin obras es muerta. Si tú no actúas como Dios te enseña, no eres la justicia. No eres creyente, eres incrédulo. No eres templo de Dios, eres ídolo. No eres luz, eres tinieblas. El asunto, hermano, es que tienes que aprender a creer. Ahora, en otra congregación tú no necesitas eso. Eso lo necesitas aquí, en otra no. Pastor, y si me voy para otra congregación, ¿te vas a sentir de lo más feliz? ¿Vas a descansar de mí? ¿Vas a descansar del Espíritu que te perseguirá toda la vida? ¿Vas a ser de lo más feliz? Como dijo una persona, es que esa congregación parece que uno estuviera en ley. Estás en la ley de Cristo. ¿Y tú sabes qué decían los profetas? A los judíos. Ustedes parece que estuvieran en gracia. Óyeme, la fe actúa juntamente con las obras. Es decir, si tú no aplicas, si tú no haces, la fe no puede. Oído, mira, te lo digo de esta manera. El estartazo de ignición del vehículo de la fe son tus acciones. El motor de arranque, el dínamo. ¿Qué más, Rodolfo? ¿Tú qué sabes de eso? El encendido de tu fe son tus acciones. ¿Cuáles acciones? Las que Dios te ha mandado a hacer. Esas son las que dan testimonio de que tú eres la justicia de Dios. Déjame terminar. Me chupé 2 prédicas hoy. ¿Por qué tú crees que Abraham diezmó? Porque a Abraham se le predicó este mismo evangelio. Y Abraham ni siquiera estaba en la ley. Faltaban 430 años para que naciera Moisés. Y ya Abraham estaba dando diezmo. No porque Dios lo obligó, sino porque Dios le enseñó. A ti Dios no te obliga a dar diezmo. Dios te enseña que si tú quieres que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre ti hasta que sobreabunde, entonces, ¿cómo tú haces que esa escritura se cumpla en ti? La acción de ¿qué? De traer tus diezmos. La acción de traer tus diezmos es una acción de fe.
una obra de fe. Mira, yo de un tiempo para acá, yo no compro máquinas de afeitar. El hermano Ángel todos los meses me trae la máquina de afeitar. El hermano Ángel me trae la máquina de afeitar, me trae un desodorante. Los estilis también me los trae el hermano Ángel. Los resaltadores. Porque además de los diezmos, la ofrenda es lo que hace que Dios te supla todo lo que te hace falta. Cuando tú participas en las aflicciones de tu pastor, en las necesidades de tu pastor. Felicidad últimamente me está trayendo también unos jabones y una para los labios. Y el que tú me dijiste, aquel, y que para que Telma se arreglara, ya lo tienen listo. Ese es el que necesito urgentemente. Tú sabes que Telma se ha acostumbrado a mis bromas. Ayer, en el último momento, cuando ya nos embarcábamos en Tayrona, ya para venir acá después de almorzar, a Telma se le dio por ir al baño. Entonces ya se estaba demorando y ¿quiénes faltan? Ya nos vamos. Allá falta uno. ¿Quién es? Es mi esposa, pero no importa, dale. Esa gente estallaba en risa, porque tú sabes, uno tiene que procurar mantener el ambiente. Y Telma, ella no se molesta. Ella antes se molestaba, ya no. Y ahora se ríe. Ya entendió. Dime, Yola. Eso, claro. Ahí salen las abogadas del sexo femenino. La defensora del pueblo. Ey, ¿qué hace Víctor ahí? Víctor. Oye, Víctor está allá para salir, apenas yo diga. Podéis iros en paz. Me lo pillé. Y eso que me dijo Jorge, que pastor, cuando el hermano Víctor se enteró que usted venía, pero un grito de alegría. Lo pillé porque agarré la seña del coach. El coach me hizo seña. Déjame ver cómo yo termino esto. Para que salgan las palabras suaves. Hermano, escúchame. Así como Abraham, su fe le fue contada por justicia, porque Abraham, todo lo que hizo, lo hizo porque oía con fe y fue justificado. Gálatas 3. El versículo 5. Aquel, pues, que te suministra el Espíritu, Víctor, y hace maravillas entre ustedes, ese que te suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, hace la suministración del Espíritu y hace maravillas entre ustedes, porque ustedes hagan las obras de la ley, o porque oigan con fe. Por oír con fe. ¿Qué es oír con fe? Oír con la disponibilidad de ¿qué? De hacer. Oír con la intención de hacer lo que estamos oyendo. Dice el versículo 6. Así fue que Abraham creyó. Así. Así fue que Abraham creyó. Así fue que Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, ¿son qué? O sea, los hijos de Abraham son los que oyen con la intención de hacer, para ser justificados, así como Abraham oyó
creyó y Dios se lo contó por justicia y Dios dijo, Abraham, eres mi amigo. Eso de que Abraham era el amigo, eso lo puedes leer también en Santiago 2:23. Pues ya nos vamos. Juan capítulo, a ver si me acuerdo. Juan 8. Cuando Jesús dijo, ya con esto termino, hermano. Juan 8, ya te digo. En el versículo 31, cuando Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oye, los hipócritas que habían sido esclavos toda su vida, dijeron, ¿qué vamos a ser libres? Nosotros somos libres. Hombre, por Dios. Jesús le dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que son descendientes de Abraham, diga según la carne, pero procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. ¿Cómo había que comerse la carne en la Pascua? Asada. No, que a la niña le gusta el cabrito, es asada, es como Dios dice. Pero mami, es como Dios dice. Debes tener cuidado de poner en práctica lo que Dios manda como Él lo ha mandado a hacer. Procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Ustedes tienen sus códigos personales. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Mientras yo hable lo que veo acerca de mi Padre, ustedes hacen lo que han oído acerca del Padre de ustedes. Jesús le está diciendo, mi Padre no es el mismo que el de ustedes. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, ese es el mensaje, las obras de Abraham harían. Diezmó a Abraham, porque hay gente que dicen que son hijos y no diezman. Estuvo dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo mandó, porque Abraham creyó en la resurrección y en el que había de resucitar a los muertos, y su fe le fue contada por justicia. Y eso no se escribió no solamente para Abraham, sino para nosotros, a quienes también nuestra fe nos ha de ser contada por justicia. Esto es, en los que creemos en la resurrección y en el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese es tu mensaje. Las obras de Abraham.